Está en línea Miriam Lewin para charlar con nosotros, colega. Ella es periodista. Hasta hace poco estaba al frente de la Defensoría del Público. Por eso nos resulta muy interesante hablar con ella respecto de los desafíos de seguir comunicando en nuestra sociedad eh, con los avances y retrocesos, qué significan las políticas de memoria, verdad y justicia y sobreviviente, además del terrorismo de Estado. Miriam, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por este rato, Miriam. Contanos en la piel, con toda tu experiencia y cosa vivida encima, ¿cómo viviste este 24? Me parece que la marcha fue multitudinaria. Obviamente hubiéramos querido, nunca nos alcanza, ¿no? Hmm. Hubiéramos querido que más gente estuviera en la calle, pero yo estuve ahí y sentí en la presencia tanto de la militancia como de la gente suelta, de las familias, sobre todo los jóvenes que estuvieron ahí, que no está todo perdido y que está en el ADN de nuestra sociedad la defensa de los derechos humanos y la comprensión de lo que significó la dictadura en términos de terrorismo de Estado. Y esto es importante porque los mecanismos y herramientas comunicacionales que se utilizan desde el gobierno de Milei para confundir, eh, es necesario desarticularlos contando cuál fue la verdad, contando que esta gente no solamente reprimía organizaciones guerrilleras que por otro lado ya estaban bastante desarticuladas Ujú. cuando tomaron el poder en marzo del 76, sino que la emprendieron con obispos, embajadores, diplomáticos, sacerdotes, monjas, maestros, adolescentes, personas cuyo único delito o cuyo único error desde el punto de vista de ellos, porque para ellos también todos éramos zurdos, era estar en la agenda de alguien o ser Ujú. familiar o amigo o vecino de alguien que sí estaba comprometido en una resistencia más activa. Me parece que los mecanismos por los cuales le llegan la información a los más jóvenes eh, son deficientes, fragmentados, y que hay que hablarles a los pibes de lo que les puede pasar si este gobierno sigue llevando adelante las políticas represivas que en determinados aspectos se parecen bastante a los de aquella época, en términos de todo el que no piensa como yo es un enemigo, claramente, en términos de cuestionar materiales de estudio, cuestionar literatura, en términos de censura. Ujú. Eh, el adolescente que nació en democracia no sabe lo que se sufría en aquella época, no sabe lo que es tener que quemar o enterrar un libro, no sabe lo que es caminar con temor por la calle A ver, o Miriam, ir... quiero ver si te estoy interpretando bien. Vos decís que las Sí, maneras en que, no sé, vos pones el tiempo, desde cuándo crees esto, en que se viene eh, tratando de hacer un trasvasamiento generacional respecto a lo que significó la dictadura, ¿son equivocados, son ineficientes? ¿Esto estás diciendo? yo lo que creo es que hay que hablarles a los chicos, hay que tratar de llegarles por los mismos medios que ellos utilizan para comunicarse y por los cuales fueron seducidos por el mensaje supuestamente anticasta, antisistema y libertario, que resultó ser la expresión más descarnada del Sí. sistema capitalista, ¿no? O sea, yo creo que los de mi generación tenemos que, a mí cuando me secuestraron, yo cuando me secuestraron tenía 19 años, entonces cuando yo voy a hablar con pibes de escuelas secundarias de cuarto, quinto, sexto años, le digo, bueno, lo que me pasó a mí podría pasarles a ustedes. Yo vivía con miedo, yo tenía que esconder lo que leía, la música que yo quería escuchar estaba prohibida. Y vos fíjate cuánto en común tiene esta situación que estamos atravesando ahora, cuando se prohíben libros, donde está cuestionada la educación sexual integral, donde
cualquier expresión de disenso hace que te tilden de zurdo Ujú. o de comunista. La Pero verdad es Miriam, pero espera, dame un segundito antes, ahora vamos a eso, porque es verdad, a veces que naturalizamos demasiado que un gobierno diga zurdos de mierda van a correr, Mm. ¿no? Como si. Pero vuelvo un poco más atrás. Vos estás contando que cuando vas a las escuelas y contás que vos tenías 19 años cuando te secuestraron, eh, ahí generás una empatía. Ahora, se genera en presencia y se genera con un relato que seguramente no es un minuto de un reel en una red social, porque da la sensación que las nuevas técnicas de comunicación a veces les cuesta, necesitan más tiempo que un minuto, que una emocionalidad concreta, un estímulo emocional para poder ser eficaz. ¿Entendés lo que te pregunto? yo entiendo, pero también es un desafío, Sí. porque nosotros sabemos, bueno, justamente está este debate, todo el mundo está hablando de esta serie inglesa Adolescencia. Adolescencia, Sí, ¿no? sí. Claro, que tiene que ver justamente con eso, no quiero spoilear por si no la vieron, pero tiene que ver con este mundo oculto que tiene signos que ni siquiera sabemos interpretar, ¿no? O Ujú. sea, estos chicos que se informan y se comunican y viven en un mundo a través de la pantalla que los adultos no conocemos. Y aunque tuviéramos acceso a sus celulares, a No lo sus sabemos leer bien. intercambios de mensajes, Claro. claro, No lo sabemos no hay descifrar. códigos. Hay una escena clave en la que un adolescente le abre los ojos a un investigador acerca de que quieren decir algunos emojis. Sí. Ujú. Sí, sí, O sí. sea, Está bien. eh, Sigue la pregunta sobre entonces qué propones, porque es muy difícil con. A ver, es más sencillo hablar con emojis. eh, Respecto de, por ejemplo, las teorías de los dos demonios o las dos verdades o la memoria completa, que explicar efectivamente detenidamente cómo haces con emoji para explicar el perfil económico del modelo de la dictadura. es un desafío. Yo creo que es un desafío. Me parece que hubo algunas experiencias que no sé si quedaron truncos o no, en las cuales durante la campaña se trataba de llegar al público más amplio posible. A mí me preocupa, no tengo la varita mágica, Está bien. no sé cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, pero seguramente gente de esa generación que no votó a mi ley y que cuestiona esta realidad sabrá hacerlo. Ujú. Me encanta, Miriam, A mí lo porque. que me Sí. preocupa, sí, No, no, sos muy periodista y entonces nos ayudás a afinar la pregunta, Mm. más allá de la pretensión de tener verdad. Te escucho y Mauri Caminos te quiere hacer una pregunta. Dale, Miriam. sí, 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 adelante. Hola, Mauri. Miriam, buenas noches. Te quería preguntar cuál era la recepción que tenías de estos jóvenes estudiantes en esas exposiciones que vos hacías, que vos haces, digamos. Muchísima atención y referido después por sus familiares y por sus profesores que quedaban en shock. Bien. O sea, los chicos no conocen, No tienen no conocen lo información. que pasó, no tienen información, no sabían ni por qué se militaba en aquella época o para qué, en qué condiciones vivíamos, de qué manera eso afectaba a nuestras familias, a nuestros hermanos menores, a nuestros vecinos. No conocían las circunstancias en las que habíamos estado secuestrados quienes los que sobrevivimos y los que desgraciadamente fueron asesinados, ni las metodologías que se utilizaban para esto. No sabían tampoco que los militares dirimían sus enfrentamientos internos matándose entre sí. Porque si no, ¿qué fue el asesinato del embajador en Mm. Venezuela, Hidalgo Solá, que fue asesinado los grupos de tareas de la ESMA porque se interponía en las ambiciones políticas de Macera? Bueno, Porque la trama del Mundial 78 muy bien reflejada en el Ujú. documental que conocimos hace poco, ¿no? También. sí, justamente. Entonces, yo notaba que no tenían esta información, esto no está en los libros de historia, y si este gobierno empieza a horadar, como empezó a horadar, la legitimidad de que se toquen estos temas en todos los niveles educativos,
¿no? Porque si lo cuestionan en los últimos años de secundaria, me imagino que pensarán de los primeros o de la escuela primaria. Claro. Realmente para ellos claramente es adoctrinamiento. Bueno, conocimos Entonces, en la última semana escuelas o familias que cuentan que en las escuelas se prohíben actos o se suspenden actos conmemorativos del 24 de marzo también. A ver, Miriam, quiero que escuchemos juntos las palabras del vocero presidencial, Manuel Adorni, porque hizo un anuncio que me gustaría que con Irina también a ver si nos ayudan a interpretar qué es lo que está pretendiendo el gobierno. Habla de la desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. Tenemos la posibilidad de escucharlo, Adorni, dale. Se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. A ver, Miriam, es el mismo gobierno que a las 0 horas del 24 de marzo emite un mensaje de mínima negacionista y que después hace que este anuncio que por lo menos en los títulos, ¿quién no querría la desclasificación completa de los archivos de las Fuerzas Armadas? Pero ¿qué lees vos? ¿Qué intuís? Primero, creo que Irina sabe mucho más de esta temática que yo, pero los archivos fueron desclasificados. Me pregunto, cuando habla de la memoria completa, ¿a qué se refiere? ¿Qué nuevos documentos podrían aparecer? Sí. ¿No? en este contexto que abone la teoría de que los crímenes cometidos por la guerrilla son crímenes de lesa humanidad y pueden juzgarse cuando están claramente prescriptos. Ahora, ¿qué ocurre? Yo siempre repito algo que dijo el juez federal Rafecas cuando compartí una mesa con él, los consensos del Nunca Más en el Parque de la Memoria, hace unos meses. Rafecas dijo: yo sé, me consta porque lo investigué, que la gente que quiere juzgar está muerta, porque ellas la mataron. O sea, esto es ridículo. Si ellos hubieran reprimido o combatido a la guerrilla con la ley en la mano, estas personas podrían haber sido juzgadas, pero en general están todas desaparecidas, fueron secuestradas, torturadas y seguramente asesinadas, arrojadas en vuelos de la muerte o con las otras metodologías que utilizaban los militares. Uh-huh. No sé qué es lo que piensa Irina acerca de este anuncio de Adorni. La verdad que me pone la piel de gallina que afirme que hay un profundo compromiso del presidente Milei con los derechos humanos. Ojalá fuera así. Ante todo, ¿qué tal, Miriam? Buenas noches. ¿Qué tal? Me parece que vos usaste una palabra clave antes, que es la de sembrar confusión. Me parece que este anuncio tiene como propósito generar confusión. Varias cuestiones para aclarar. El decreto que desclasificó todos los archivos de inteligencia vinculados con las Fuerzas Armadas fue en el año 2010 y fue de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, esto ya existe de por sí. Pero lo que dice el gobierno es que, bueno, hicieron ese anuncio, pero no desclasificaron todo. Bueno. Vaya a saber qué uso político no, vamos se por le dio, partes. decía Vamos por partes. Se armaron equipos de relevamiento con los años y de análisis. Uno de esos equipos claves estaba en Defensa, en el Ministerio de Defensa, y quien lo desarticuló el año pasado fue el ministro Luis Petri. Desarmó ese equipo de relevamiento. Fundamental, aparte es muy inverosímil lo que están planteando, porque justamente el contenido de esos archivos ha sido fundamental para los juicios de lesa humanidad, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que ellos están planteando es: nosotros queremos tener la manija de esta información, a ver qué se muestra y qué no se muestra y qué queremos mostrar nosotros. A eso agregarle lo que decía Miriam, es qué van a descubrir sobre esta supuesta verdad completa que quieren mostrar. Y otra cuestión es que, cuando Cristina Camaño fue interventora
de la Agencia Federal de Inteligencia, ahí también se pusieron a disposición absolutamente todos los archivos de inteligencia vinculados con las Fuerzas Armadas. Y también disolvió este gobierno una mesa integrada por organismos de derechos humanos que estaba destinada a ir deliberando acerca de qué se iba haciendo con estos archivos. No es que no pasó nada, no es real lo que están diciendo. Bueno, como tantas cosas que dan como información cierta, que no lo son, ¿no? Acá existió un trabajo de muchos años alrededor de estos archivos. Durante mucho tiempo se había dicho que no había archivos de lo que era la CIDE. Recordemos que además la denominación de CIDE viene de la época de la última dictadura cívico-militar y que este gobierno decidió reponerla deliberadamente, ¿no? Y una de las cosas que trae al presente es eso. Se decía que no había ningún archivo. Bueno, cuando con la gestión de Cristina Camaño, cantidad de archivos se conocieron que había en la cientos de miles, ¿no? Entonces, y eso nutrió los juicios. Esto digamos. Permitió nutrir los juicios, ¿no? Entonces me parece que es o sea, que lo que están dando es un mensaje engañoso y que además hay un riesgo de que esto pase. Ellos dicen, va a pasar al Archivo General de la Nación, el archivo de inteligencia que está bueno, de la CIDE, ¿no? Que se desclasifica. Bueno, hay organismos que hoy están planteando, creo que bueno, que con todo tino, que esto en realidad puede ser una maniobra de generar impunidad también. A ver, Miriam, desde QR nosotros alentamos la charla política en familia. Viste que hubo un momento en que era como una suerte de cliché decir, no, nos juntamos en familia, no hablamos de política. QR, desde siempre, alentamos la charla política en familia. Te voy a poner una escena. Dentro de esa charla familiar, un 24 de marzo, un 25 de marzo, hay alguien que dice, bueno, las políticas de memoria, verdad y justicia, etc. Y otro familiar dice, no, bueno, pero necesitamos saber toda la verdad y que se juzgue tanto a los militares como a las organizaciones guerrilleras. Entra Miriam Lewin en esa escena. ¿Y cómo explicás la diferencia entre un y otro crimen? Claramente una cosa son los crímenes de organizaciones armadas, muchas de los cuales se cometieron durante la dictadura para combatir la dictadura, pero dejemos esa discusión de lado. Supongamos que la violencia está siempre mal, es siempre ilegítima. Es diferente cuando esa violencia la ejerce una organización guerrillera, llamémosla criminal, ¿no? Que cuando la ejerce el Estado. Es decir, hay un sinnúmero de países que combatieron organizaciones guerrilleras con algunos excesos, porque no vamos a negar que se cometieron excesos combatiendo a la ETA en España, combatiendo al IRA en el Reino Unido, a la Baader-Meinhof en Alemania, a las Brigadas Rojas en Italia. Pero esos países combatieron organizaciones guerrilleras con la ley en la mano, mientras que aquí el régimen militar se convirtió en terrorista, es decir, utilizó el secuestro, la desaparición, el robo, la violación, el robo de bebés y el asesinato como metodología. ¿Y eso quién lo determina? ¿Miriam, un gobierno? ¿Lo decide eso? ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo? ¿Quién determina? ¿Es un gobierno el que determina, por ejemplo, qué cosa es delito de lesa o qué cosa es parte de un terrorismo de Estado? No. Existe la ley. Esto te lo puede explicar mucho mejor Irina que yo. Me siento un poco o sea, es el Poder Judicial, es el Poder Judicial. Son los poderes judiciales. Es el Poder Judicial, no, y además la doctora Hauser. Además no soy doctora, no quiero usurpar título, pero además son los tratados internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional para nosotros. O sea, no es un capricho de algún gobierno. No es un capricho. Y la definición. No es una cuestión opinable. Bien. Claro. No es una cuestión opinable. Esto de decretar la reapertura de las causas. Esta gente no sabe lo que es la división de poderes, más allá de todos los cuestionamientos que podamos tener contra la justicia, de todo lo que podamos cuestionar, algunos jueces, su desempeño, etcétera, etcétera, no tienen idea de lo que es la división de poderes. Bien. ¿Cómo va a decretar un gobierno la reapertura de una causa judicial?
A Miriam, no ser que nombren alguna comisión especial, que dentro de las irregularidades institucionales que tuvieron lugar en los últimos meses, no la descarto, no sé vos, Irina. No, bueno, no sería raro que inventen una comisión para decretar semejante cosa, pero no se puede. Por decreto de necesidad y urgencia. Claro, bueno, no, Claro. pero no se puede. A ver, hubo un proceso en nuestro país histórico que fue el que condujo a que se pudieran reanudar los juicios contra los crímenes dictatoriales, y ese proceso de reapertura lo facilitaron dos instancias. Primero, el Congreso de la Nación, al decretar la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, al determinar por una decisión justamente legislativa. Y por otro lado, la Corte Suprema, cuando declara la inconstitucionalidad de las leyes. Parece que estoy dando una clase de derecho, bueno, como quieran, pero hay que reforzar. hay que entenderlo, hay que entenderlo. Bueno, fíjate qué paradoja, ¿no? El Congreso, Sí. en este caso, tuvo que ver, pero sobre todo quien lo determina es el Poder Judicial, haciendo una lectura de las leyes y de los tratados que tienen, que rigen para nuestro derecho. Gracias, doctora. Miriam, siempre muy interesante escucharte insisto, tanta formación, tanta experiencia en días como este. Un gran abrazo, sabemos que estuviste esperando bastante la comunicación. Gracias por eso también. No, muchas gracias a ustedes. Miriam Lewin, Saludos. charlando con nosotros.